Geografía, una palabra que viene del griego, que literalmente quiere decir los trazos de la Tierra. Para nuestra idea o para nuestra concepción actual, geografía podría ser, mejor dicho, una descripción de la Tierra. Es interesante ponernos a pensar que cuando nosotros como seres humanos empezamos a evolucionar a lo largo del tiempo, una de las cosas más importantes era empezar a describir pues lo que nos rodeaba, cómo estaba compuesto nuestro mundo. Al conjunto de ideas que van a poseer las culturas con respecto a cómo está hecho su mundo, se le conoce con el nombre de idiosincrasia. La idiosincrasia de los diferentes pueblos estaba muy basada en las primeras etapas de los seres humanos en los dioses. Y es que si nosotros, seres humanos, no podemos controlar el viento, no podemos controlar el agua, es indispensable para nosotros creer pues, que hay un Dios que sí puede controlar todo esto. Esta idea de los dioses, esta idea de conocer lo que está más allá de nosotros mismos, empieza a gestarse sobre todo en la descripción de la tierra. Y es que en el paso del hombre nómada al hombre sedimentario, pues hubo una gran necesidad de ubicarnos dónde estaban, dónde estábamos. En este punto, entonces, los seres humanos empezaron a describir un montón de cosas. Primero, obviamente, dónde podían encontrar pues, cosas para comer, ¿no? Después, dónde se encontraban sus casas, porque recuerden que empezamos a ver que el ser humano pues empezó a quedarse ahora en lugares específicos, ¿no? Con el auge de la agricultura y cosas por el estilo, pues ya podíamos hablar ahora sí de hogares, de casas, ¿no? Esto de acá, entonces, lleva al ser humano a tener la necesidad de empezar a dibujar. Ujú. Dibujar. En un principio, evidentemente, esto lo hacían en la roca. No tenemos papel, no tenemos lienzos, no tenemos obviamente acuarelas, ni mucho menos el grafito de nuestros lápices. En este entonces, el primer soporte pues fue la roca. ¿Por qué la roca y por qué la necesidad de un soporte? Bueno, cuando nosotros nos movemos del lugar y regresamos a donde estamos o donde estábamos, pues va a ser necesario poder identificar en dónde hemos encontrado ciertas cosas. Esto entonces nos lleva a pensar en que el ser humano empieza a representar su mundo en pequeños dibujos, dibujos que le van a ayudar sobre todo a ubicarse. Y es que la geografía no es otra cosa más que esta misma premisa, pero ahora desarrollada. Es decir, nos seguimos ubicando, seguimos utilizando esta ciencia para ubicarnos, para saber dónde estamos y de cierta manera hacia dónde podemos ir. La geografía nace ya en un plano quizá un poco más serio, hasta von Humboldt, pero los primeros mapas de los cuales podemos hablar ya propiamente se dan en el siglo VI antes de Cristo en un lugar conocido como Babilonia. La primera carta cartográfica, el primer mapa, fue un mapa babilonio. Ustedes lo están viendo en la pantalla, en donde ya lo explicábamos la sesión anterior. Vamos a tener una especie de croquis con instrucciones. La parte superior va a tener instrucciones. No busca ser exacto, no busca eh, ilustrar muchas cosas como la altura de las montañas, o si hay un río, o si hay quizá una calle. No, realmente solo te va a buscar guiar para llegar a, no sé, a la ciudad o al lugar en donde tú necesites estar. A lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo de la humanidad y a lo largo del desarrollo de la cultura, vamos a ver que todos los pueblos tienen cierta influencia hacia la geografía. De nuevo, es algo muy natural para nosotros buscar ubicarnos. Y algunos personajes interesantes empezaron a dar ciertas ventajas sobre otras idiosincrasias de este entonces, ¿no? Los sumerios, los babilonios, los egipcios y fenicios tienen grandes avances en este sentido, sobre todo, pues de nuevo, con esta idea de poder llegar a donde van a estar los recursos. Quiere decir que en América
¿No hubo avances en la geografía? La respuesta a esa pregunta es no. Claro que tenemos avances en América con respecto a la geografía. ¿Qué pasa? Que la mayoría, por no decir que toda la cultura que hoy en día tenemos y el avance de la ciencia, pues se da en aquellos lados del charco, como dicen por ahí, ¿no? Estamos hablando de Europa, principalmente Europa, ¿no? Toda esta parte donde se dan estas culturas. África, sobre todo la África occidental, oriental, también, aunque es un poquito menor. Tenemos la división de la Tierra en 360 grados, algo que es algo muy interesante, porque acuérdense que en este entonces todavía pensábamos que la Tierra era plana, ¿no? Cosa curiosa, creer que a pesar de que la Tierra es plana, pues tiene y se puede dividir en 360 grados. Eso es algo sumamente interesante. Esto, pues bueno, hablando un poquito de la historia antes de von Humboldt. Y este señor de aquí que ustedes están viendo ahí en pantalla, es el que describe la Tierra, ahora sí, digamos, en general y completita, ¿no? Los mapas que desarrolla von Humboldt sientan las bases para lo que hoy en día se conoce como geografía moderna. Humboldt, ya por el siglo XIX, empezó a juntar muchos de los descubrimientos que ya se tenían con anterioridad y a sumarlos en una sola cosa. En el siglo XV se da una expedición por parte de de un señor que se llamó Américo Vespucio hacia un continente nuevo. Américo Vespucio, podríamos decir casi, sin temor mucho a equivocarnos, que fue de los primeros cartógrafos que obviamente empezaron a describir cosas que no se conocían. Un cartógrafo va a ser una persona pues, que se dedica a hacer mapas, básicamente. Humboldt entonces empieza a tomar los diferentes avances de la geografía o la descripción de la Tierra que tenemos al alcance en este punto, siglo XIX, y los empieza a juntar en una sola cosa. Esto de acá va a ser fundamental porque es el origen de lo que hoy en día conocemos como planisferios. Y no solo el planisferio, sino el mapa mundi o el mapa del mundo. Mapa mundi quiere decir mapa del mundo, literalmente. Eso quiere decir mapa, mapa, y mundi es mundo, así de sencillo. Humboldt entonces es un personaje muy interesante y muy importante para la geografía moderna. Ok. Actualmente la geografía tiene muchos usos y muchos avances. Ya lo habíamos empezado a platicar, lo retomamos en este punto. Lo primero que tenemos que conocer dentro de la geografía es que tenemos diferentes cosas. La primera es un hecho geográfico. Va a estar basado en cosas que no se pueden mover, cosas muy grandes, más grandes inclusive que el ser humano mismo. Nos referimos a montañas, por ejemplo, mares, algunos ríos, y ahorita les menciono por qué algunos, continentes e islas. Por otra parte, tenemos fenómenos geográficos. Un fenómeno geográfico propiamente es un proceso que va a suceder en uno de los hechos geográficos, es decir, la erupción de un volcán. El volcán como tal, pues no se puede mover, pero el fenómeno que nosotros vamos a ver en ese sentido reflejado en este volcán, pues va a ser una erupción. Si bien el volcán no se mueve, sí se transforma a través de las erupciones. Claro, que una erupción de un volcán puede hacer que este volcán literalmente se parta en dos, como sucedió hace mucho tiempo en el Popocatépetl, ¿no? Se abrió y ahora tenemos dos crestas, que es algo sumamente interesante. Fenómenos, cosas que suceden en los hechos. Un terremoto, obviamente, es la incidencia de un fenómeno en un hecho geográfico. En este sentido, pues las placas tectónicas. Un huracán, por ejemplo, va a ser pues justamente un fenómeno geográfico que se va a desarrollar en la atmósfera. La atmósfera es igualita, ¿no? Cambia, obviamente, de acuerdo a los fenómenos meteorológicos. Y por eso se le llama fenómenos, porque son cosas que de repente suceden. Los fenómenos como tal no son del todo predecibles, aunque se ha observado, y ahorita que hablemos de la geografía como ciencia, se ha observado que tienen de cierta manera cierta
frecuencia que podría llevarnos al punto de poder predecirlos, aunque de nuevo, esto es muy aventurado en mencionarlo ya como una ley, ¿no? Es que en septiembre va a temblar. No es cierto, o sea, es muy casual, es muy curioso que sí haya temblado en septiembre y pues bueno, eso no quiere decir que haya algo que esté produciendo y que a fuerzas tenga que temblar. Puede ser que no tiemble o puede ser que sí. Yo digo que es por el estruendo de los mexicanos cantando el himno nacional, ¿no? Cuando dice, y retiembla en su centro la tierra, como es patria, pues que retiembla la tierra, ¿no? Evidentemente, este tipo de cosas, pues no son del todo, vamos a decirlo así, concretamente predecibles, aunque pues, sí nos dan una idea, ¿no? Más o menos de cómo llegar a dar una probabilidad, y es que la geografía tiene una relación muy directa con la probabilidad de que algo suceda. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Pues bueno, mediante las normas de la geografía que vamos a ver más adelante. Ok, que son justamente estas que estamos poniendo aquí en pantalla. La primera norma es que todo fenómeno y todo hecho geográfico posee una localización, es decir, hay un lugar en donde sucede dicho fenómeno. Yo no puedo decir, hace 20 años llovió mucho. Ah, pues sí, ¿y dónde llovió mucho? No, pues en algún lugar de esta tierra. Ah, no, pues sí, claro, ¿no? O sea, en ese sentido, es súper importante cuando nosotros hablemos de un fenómeno geográfico y de un hecho geográfico, hablemos también de su ubicación o la localización en la cual se da dicho fenómeno o dicho hecho. Tenemos aspectos fundamentales para la localización de los diferentes fenómenos y hechos geográficos: latitud, altitud, los límites y la superficie. Estas cuatro cosas las vamos a ir describiendo con más profundidad un poco más adelante. De momento las vamos a hablar quizá de una manera muy somera. Latitud, pues obviamente se va a referir a la latitud, que es una línea imaginaria que existe en nuestro planeta, que nos ayuda a identificar en qué región, así muy certeramente, se dio dicho fenómeno o está presentándose un hecho. Altitud, que tiene la relación aquí con esta parte, con este límite entre la hidrosfera, que es la esfera de agua, o sea, hacia el mar, y la litosfera, que es la tierra, básicamente. Altitud se va a medir a partir de este límite o de esta región conocida justamente como nivel del mar. Nada más. Por otro lado, tenemos los límites que pueden ser físicos o pueden ser políticos, en el sentido de que pues, ahí está la frontera entre países y ese puede ser un límite, o puede ser físico. Ah, pues ahí hay un río, ¿no? Que pasa y corta una montaña en dos, literalmente. Así como la superficie, pues, bueno, eso no tiene mucho sentido ampliarlo mucho, simplemente la región, el tamaño de la región que va a estar presente en dicho hecho o fenómeno geográfico, de acuerdo a lo que estemos obviamente investigando. Causalidad, por otra parte, va a ser las causas que originan un fenómeno u un hecho. Un hecho tiene necesariamente que tener una causa. No se puede dar nada más porque sí. Un fenómeno, de nuevo, tiene que tener también una causa. No puede darse nada más porque sí. Ajá. Esto particularmente nos ayuda a comprender la geografía desde un punto de vista científico. Recordemos, por una parte, que la ciencia va a tener tres características principales, ¿no? Y fundamentales, además. La primera es que todo lo que sucede en la ciencia es susceptible a ser estudiado. Eso es súper importante y vemos que la geografía, evidentemente, puede estudiarse. La segunda característica que nosotros tenemos dentro de la ciencia es que todo posee una causa. Por lo tanto, todo puede ser repetible. ¿Ah? Ojo con eso de ahí, porque hay cosas dentro de la geografía que son repetibles, pero como somos muy finitos nosotros como seres humanos, es decir, que no es que seamos muy finos de la cara o cosas por el estilo, sino que nuestro tiempo dura muy poquito. Ajá. Hay cosas que obviamente no vamos a ver que se repitan, ¿no? Y por último,
van a ser cosas cuantificables, es decir, que yo puedo contar. En este sentido, la geografía tiene estas tres características. Podemos estudiar los hechos mediante las causas, podemos ver su repetición de los hechos, obviamente esto en términos de fenómenos, y también podemos medir cómo estos fenómenos, cómo estos hechos se han dado a lo largo del tiempo. No caben entonces en este punto especulaciones, todo tiene una razón de ser. Y eso justamente es la norma de la causalidad. Todo tiene una razón de ser. No solo será porque sí. Tenemos la comparación, una analogía que tiene que ver obviamente con la comparación entre fenómenos o hechos, perdón, que se van a dar a lo largo del tiempo, ¿no? Correlación, esto de aquí es súper importante. Como ya lo decíamos en la causalidad, todo tiene un porqué. La correlación nos va a explicar el porqué de las cosas y su relación entre ellas. Es decir, si yo de repente veo que el sol que estaba pegando muy fuerte ya no está y me empieza a dar frío, pues es muy probable que vaya a empezar a llover. ¿Ah? Hay una correlación. Como ya no hay sol y está haciendo frío, entonces puede que llueva. ¿No? Y de nuevo, hay énfasis en puede, no es seguro. Todo hecho, todo fenómeno debe ser estudiado en su conjunto, no como una cosa aislada. Si yo quiero estudiar la lluvia, tendré que estudiar los fenómenos atmosféricos, es decir, la presión, las corrientes e inclusive la temperatura de la Tierra. Son cosas que están relacionadas entre sí, no surgen nada más porque sí, tienen que tener una relación. Por otra parte, tenemos la evolución que nos ayuda a identificar la geografía también como ciencia, porque la Tierra va cambiando y todos los fenómenos presentes en ellos también cambian. Esto de aquí es la evolución en términos geológicos, ¿no? Todo está en constante transformación. Tenemos como principal agente de dicha transformación la naturaleza y de forma un tanto secundaria pues nosotros como seres humanos. Y es que nuestro paso por esta tierra, la influencia que nosotros tenemos, pues es muy grande, ¿no? En el sentido que inclusive hoy en día podemos hablar de estas cosas como el calentamiento global y cosas por el estilo, que evidentemente van a afectar a nuestra tierra, van a cambiar a la tierra. Es evolución, evolución terrestre y evidentemente influenciada por nosotros como seres humanos. Después de ello, estuvimos hablando de las divisiones de la geografía. Por un lado, la geografía física, que es esto que yo les he estado describiendo, y por otro lado, la geografía humana. La geografía física va a estudiar los elementos naturales, sea orgánicos, inorgánicos, y la conformación de los mismos, además de la relación que estos van a tener entre sí. Vamos a hablar que dentro de la geografía, déjenme, de momento les quito esto para que no se me vayan a confundir, no se vayan sí, a revolver. Vamos a ver que dentro de la geografía tenemos tres grandes partes. Estas tres grandes partes se comprenden y van a componer a la Tierra estudiada desde sus diferentes perspectivas. Estas tres partes son la parte de agua, la parte de tierra y la parte, digámoslo así, de aire, ¿no? No crean que estamos hablando de Avatar y todas estas cosas, no por ese sentido. En este punto, la tierra nos vamos a referir a, obviamente, la corteza terrestre, pero particularmente aquella que no tiene agua, es decir, tierra firme. Ujú. Esto se le conoce como litosfera. Lo vamos a poner más adelante en las diapositivas, pero me interesa de momento que esto quede un tanto claro. Por otro lado, la parte de la Tierra que comprende el agua. Esta va a ser la hidrosfera. ¿Mm? Agua, hidrosfera. Y por otro lado, la que ustedes conocen más, la atmósfera. Estas tres cosas que las cuales yo les estoy diciendo, tienen una relación directa con lo que se conoce como geografía física. ¿Mm? Vamos a estudiar la geografía, vamos a estudiar la Tierra desde estas tres perspectivas, desde estos tres puntos o desde estas tres partes de lo que es propiamente la Tierra, ¿no?
Bueno, ya, era un pequeño paréntesis. Vamos a regresar a esto de acá. Por otra parte, tenemos la geografía humana, en la cual vamos a estudiar elementos culturales y la relación que van a conservar con respecto al medio físico. Obvio, dentro de la cultura, pues vamos a tener la economía, la demografía y otras ciencias que obviamente tienen una relación directa con nosotros como seres humanos y con nuestra tierra, que es donde nosotros vivimos. Ujú. Sale. Geografía física, esto también ya lo estábamos viendo la ocasión pasada. Tenemos la geografía astronómica que nos va a ayudar a estudiar a la Tierra desde su perspectiva como un astro dentro del universo y obviamente como este astro nos va a afectar a nosotros en el sentido de los diferentes fenómenos, los diferentes hechos a través de que el simple hecho de que la Tierra sea un astro, ¿no? Entre ellos, obviamente, la influencia de la Luna sobre la Tierra. Ahí va a haber algo muy interesante. Geomorfología, que nos va a ayudar a estudiar las formas de la Tierra desde la Tierra misma, es decir, desde nosotros mismos. Tenemos tres grandes partes dentro de la geomorfología, que va a ser la orografía, la parte del relieve, la vulcanología, que nos ayuda a estudiar los volcanes, y la litología, que nos ayuda a estudiar las rocas. Ojo, no se confunda litología con la parte de la geología. Son cosas distintas. Litología va a estudiar rocas. Por otra parte, la geología va a estudiar rocas y minerales. Ujú. Ojo con eso de ahí porque viene en el examen. Hidrología va a estudiar cuerpos acuáticos y la relación que tienen con la tierra. Ustedes están viendo en la parte de atrás una ilustración del Gran Cañón que está en Estados Unidos. Ustedes pueden ver ahí en medio un río y unas grandes montañas. Bueno, ¿qué sucedió con esto de aquí? Hace mucho tiempo ese río pues no estaba tan profundo. Ese río literalmente por su paso fue abriendo unas grandes montañas. Es decir, todo eso antes era una gran planicie con un río intermedio, ¿no? Que fue creciendo y fue desgastando todas estas rocas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y lo va a estudiar la hidrología. Por otra parte, tenemos la biogeografía, que nos va a ayudar a estudiar la distribución de los seres vivos según la región geográfica donde estos habitan. Y no solo eso, también nos ayuda a estudiar, de cierta manera, el por qué ciertos seres vivos, como los rinocerontes o los elefantes, son tan distintos de otros como los caballos, por ejemplo, ¿no? Si bien tienen ancestros comunes, la cuestión del clima, la cuestión de la región geográfica en la cual ellos viven, pues evidentemente hace que sus cuerpos cambien en relación justamente a su medio ambiente. Eso lo va a estudiar la biogeografía. Por otra parte, tenemos la geografía humana, que va a tener diferentes ramas de acuerdo, pues, obviamente, a lo que somos nosotros como seres humanos. Geografía cultural, donde vamos a estudiar elementos de medio geográfico y los tipos de regiones que están presentes en dichos medios geográficos. Geografía demográfica nos ayuda a estudiar la distribución de la población y los hechos de qué, pues obviamente de la Tierra. Obviamente cómo nos relacionamos nosotros con el volcán Popocatépetl y por qué, ¿no? En ese sentido, porque estamos donde estamos, básicamente. Geografía política, que nos va a ayudar a estudiar los hechos geopolíticos, como fronteras, guerras, colonias, territorios, extensiones de tierra, carreteras, etcétera, etcétera. Por otra parte, la geografía económica, que nos va a ayudar a estudiar la distribución geográfica de las actividades que nosotros como seres humanos llamamos productivas, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, la producción forestal, en el sentido de las maderas, y la minería, así como muchas otras de las diferentes actividades económicas que nosotros como seres humanos pues poseemos. Chicos, dudas, preguntas hasta acá. Básicamente, si no, no, esto sí lo vimos el día también de ayer. Bueno, si no, si no mal recuerdo, hasta aquí nos quedamos porque esta sí ya no la vimos. Entonces, esta de la geografía como ciencia nos llevó a este sitio web donde yo se lo recomendé y les dije cuando tuvieran
ganas de estudiar algo padre, algo bonito y algo fuera de lo que conocen, pues revisaran ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto hasta aquí es el repaso básicamente de lo que estuvimos platicando la semana pasada. Entonces, dudas, preguntas antes de continuar con lo que vamos a estar hablando hoy. Preguntas, chicos, dudas. Acuérdense que viene todo esto en el examen y el examen es 80% de su calificación, No, profe. ¿no? Todo ¿Seguros? bien. Excelente. Esa es la actitud. Me encanta que sean así. Ok. Entonces, vámonos a la parte de... Ay, caray. Nos quedan 10 minutos para que se cierre esta sesión. Ok, bueno, déjenme pausar la grabación aquí